Feliz Día del Señor. Hoy nos congregamos por este medio para celebrar la fe en Jesucristo y para dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Dispongámonos a adorarle, como nos dice la palabra, en espíritu y en verdad, que nuestra adoración sea una ofrenda agradable al Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame,
por el poder de tu amor. Palabra de Dios. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanéis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, gracias por todo tu cuidado, gracias por toda tu ayuda, Padre. Y Señor, sigue cuidándonos de todos nosotros, protegiéndonos y ayudándonos en cada situación de toda esta pandemia que está pasando, Señor. Bendice tú la predicación de hoy, Señor, que sea alimento para nuestras almas, Padre. Y, Señor, que este culto sea de bendición para nosotros. Guía tú a nuestro pastor Fernando y también a su familia y a la Iglesia IBE, Señor. Que sea todo para tu honra y la bendición para todos nosotros. Te lo pongo todo delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La meditación de la palabra del Señor en este día la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda de Corintios 12, 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántas cosas haríamos si verdaderamente tuviéramos poder? Esa es una idea que nos viene a todos, ¿verdad? La percepción de que si tuviéramos más capacidad, más recursos, más fuerza, más poder, haríamos más cosas. Que si no alcanzamos otras metas, otros logros, es por la carencia de ese poder. Y eso se traslada también en ocasiones a la Iglesia. Cuando planteamos como comunidad cristiana nuestro objetivo de alcanzar a más personas para Cristo, cuando hablamos de los ministerios a desarrollar, uno de los elementos que con frecuencia salen a colación en el tratamiento de los enfoques, en las distintas perspectivas que hacemos, es si tuviéramos más capacidad, si tuviéramos más poder. Y esto no es sin duda una cuestión baladí. De hecho, es evidente que tener poder, entendido esto como recursos, capacidades, medios, pues sin duda es algo necesario para poder llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero a veces pensamos y vinculamos la acción de la Iglesia, la vida y el ministerio de la comunidad cristiana como algo que depende de nuestro poder, de nuestra capacidad. Si fuéramos más, si tuviéramos más, si dispusiéramos de diferentes recursos, todo eso hace olvidar la cuestión fundamental a la hora de plantear el ministerio cristiano, a la hora de plantear lo que somos como Iglesia y cómo hacemos nuestro ministerio. El profeta Zacarías ya recordaba en su tiempo que no era con ejército, no era con fuerza, sino que era con el Espíritu de Dios que se llevaba adelante la tarea. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer también. Es verdad, como he dicho al principio, que necesitamos de recursos para hacer muchas cosas. Que sin duda en este tiempo especial en el que hay personas necesitadas, en el que hay personas pasándolo mal económicamente, el poder disponer de otros medios, de otros elementos, pues sin duda podría ayudar a que estas personas pasaran mejor esa crisis, esa dificultad. Sin embargo, no es ese el llamamiento de la Iglesia, el fundamentar su capacidad, el llevar adelante su tarea sobre los fundamentos de nuestros recursos humanos, de nuestras capacidades materiales. Nada más lejos de la realidad. El elemento fundamental para la Iglesia es el poder de Dios actuando por medio de ella. Nunca, en sus comienzos, la Iglesia cristiana fue una comunidad poderosa. Nunca en sus comienzos fue la comunidad cristiana una entidad con recursos que dispusiera de medios para hacer su tarea de una forma espectacular. Desde el principio, lo que la Iglesia del Señor tuvo fue la presencia de su Santo Espíritu, obrando a través de ellas. Y es increíble pensar cómo aquella pequeña comunidad perseguida, cómo aquella pequeña comunidad sin recursos fue capaz de ser fiel a su llamamiento y hacer que el testimonio de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, llegara hasta nuestro tiempo, porque generación tras generación el poder del Espíritu Santo ha sido la fuerza motor, ha sido la fuerza capaz de empujar el ministerio de la Iglesia para llevar adelante su cometido, su tarea.
A veces podemos poner demasiado énfasis en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades. En el libro de Santiago ya se nos recuerda que es una pequeña llama la que enciende un gran fuego, que para dominar una nave solo hace falta un pequeño timón, que la brida controla a todo el caballo. Y esto lo que va a darnos a entender es que realmente lo pequeño puede ser grande y poderoso cuando viene y proviene de nuestro Dios. El poder de la Iglesia es el poder del Espíritu Santo de Dios, cumpliendo su propósito a través de nosotros. Por eso la invitación a cada una de nuestras vidas es a que a la hora de pensar nuestro ministerio, a la hora de proyectarnos como iglesia, no podemos vivir únicamente centrados en qué recursos materiales tenemos, en qué capacidades humanas tenemos, sino reconocer la presencia del poder de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo tuvo que reconocer. Nos dice el texto de Corintios que el Señor le había dado un aguijón en su carne, un recordatorio de que no habría de ser su poder, de que no habría de ser su capacidad, su potencial, el que llevara adelante la tarea de la predicación del Evangelio a todo lugar, sino que sería el Espíritu de Dios obrando a través de un Pablo frágil, a través de un Pablo vulnerable. Y fue increíble la tarea que este hombre, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pudo hacer en la extensión del Evangelio en todo el Imperio Romano. No fueron sus fuerzas, no fueron sus recursos, que en muchas ocasiones eran limitados, muchas ocasiones enfermo, muchas ocasiones rechazado, perseguido. Parecía que no había poder en él, que lo único que había en él era debilidad. Y sin embargo, él dice que se gloría en su debilidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio no dependía de lo que sus recursos podían llevar a cabo, sino el poder de Dios obrando a través de su vida. Y creo que esta es una lección muy importante para nosotros. Debemos visionar nuestra participación en la comunidad cristiana, en el proyecto cristiano, en la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, no como algo que depende de mis recursos, de mis capacidades, de lo que yo pueda hacer, sino en ser instrumento, en dejarme llenar del Espíritu Santo de Dios y poder así participar en lo que Dios está haciendo en nuestro medio. A veces el tener poder, el tener medios, el tener recursos, que sin duda podemos todos pensar que es algo bueno, a veces se convierte en un impedimento. A veces el mirar demasiado a nuestras capacidades nos lleva por momentos a dejar de mirar a Dios. El apóstol Pablo le tiene que recordar a la comunidad en Corinto, en su primera epístola, en el capítulo 10, versículo 12, que aquel que piense que está firme, aquel que piense que está seguro, aquel que piensa que realmente tiene poder y recursos, tenga cuidado y mire que no caiga. Y creo que esto también es relevante para nosotros. Buscamos el poder de Dios, buscamos la capacidad de Dios, buscamos el Espíritu Santo de Dios obrando a través de nosotros, no nuestras fuerzas, no nuestros recursos, porque esos al final nos llevan al fracaso. Debemos buscar más del Señor en nuestras vidas. Que cuando nos sintamos débiles, no pensemos que por eso estamos fracasando. Que cuando nos sintamos débiles, no pensemos que por eso la obra del Señor se para. Que cuando no tenemos nuestros recursos, cuando no tenemos nuestro propio templo, cuando no tenemos quizás pues todos los ministerios que nos gustaría desarrollar, cuando no tenemos todos los elementos necesarios técnicos para llevar nuestra misión de manera perfecta y completa, no pensemos que por eso estamos fracasando, no pensemos por eso que el Señor está dejando de obrar en nuestras vidas, porque realmente no son esos recursos humanos los que llevan adelante la tarea, sino el poder de Dios obrando a través de una iglesia que pueda sentirse débil, frágil en sus propios medios, pero es Dios el que actúa a través de ella. Y lo frágil se puede convertir en algo muy poderoso, como el apóstol Pablo nos ha enseñado. Hay un versículo muy hermoso
en el libro de los Salmos, en el Salmo 20, versículo 7, que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Qué forma tan diferente de enfocar las cosas, qué forma tan distinta de abordar las situaciones. Lo habitual en nuestra sociedad, como era propio en la sociedad del salmista, era mirar cuáles son mis recursos, cuáles son mis posibilidades, y en eso sentirnos seguros, en eso sentirnos capaces. Sin embargo, el salmista dice que eso es lo que hacen aquellos que no creen en el Señor, cuentan sus recursos. Sin embargo, aquellos que confían en el Señor tienen memoria de lo que Él ha hecho. Y cuántas cosas no ha hecho el Señor en nosotros y por medio de nosotros, cuando pensábamos que no podíamos, cuando pensábamos que no teníamos, cuando pensábamos que no sabíamos. Y es que el poder de Dios se glorifica en nuestras debilidades, pero no porque la debilidad en sí sea algo bueno, sino porque en esa debilidad reconocemos la necesidad de Dios, porque en esa debilidad reconocemos que no estamos tirando de nuestras fuerzas, sino que estamos tirando de la presencia de Dios obrando a través de nosotros. Y ahí el Señor se glorifica, y ahí el Señor hace grandes cosas. El problema no es ser débil, sino cuando uno está en debilidad, no tener apoyo, no tener sustento, no tener quien te asista, no tener quien te defienda. Sin duda esa es una sensación terrible. Como personas en nuestros momentos de debilidad, de fragilidad, cuando percibimos quizás de que no hay nadie a nuestro alrededor para asistirnos, la sensación es horrorosa. ¿Qué va a ser de mí? Sin embargo, cuando Pablo está confesando que es débil, que es frágil, que es vulnerable, él no se pregunta qué va a ser de mí, sino que dice que se va a gloriar en sus debilidades. Porque sabe que el Señor va a estar con él, porque sabe que el Señor va a proveer, porque sabe que el Señor no le va a abandonar, porque sabe que el Señor le va a sustentar, que Él le va a levantar, que le va a dar la capacidad para hablar, para predicar, para llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Y esa es también la realidad para nosotros hoy día. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En aquel momento en el que nosotros decimos: Señor, lo hemos dado todo lo que tenemos y es poco, no es suficiente, parece que no llegásemos. Entonces el Señor nos dice que su poder se perfecciona en nosotros. La iglesia del Señor nunca es débil cuando el poder de Dios habita en ella. Puede ser débil desde la óptica humana, puede ser débil desde la perspectiva de los recursos materiales, pero nunca la iglesia del Señor es débil en cuanto a la riqueza de la presencia de su Dios en medio de ella. Y por eso nosotros no debemos, cuando estemos en esa convicción de debilidad, de necesidad, no pensemos que el Señor nos ha dejado, sino todo lo contrario. Ese puede ser el momento de mayor experiencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Ese puede ser el momento de incluso crecimiento espiritual, porque dejamos de buscar y de depender en lo que es nuestro, en lo que puedo, en lo que está a mi alcance, y buscamos la total dependencia del Señor. Y ahí es donde hay bendición, ahí es donde hay crecimiento, ahí es donde hay propósito, ahí es donde la iglesia del Señor es eficaz. El poder es muy seductor, el poder es muy atractivo. Ya los discípulos de Jesús ansiaban poder cuando estaban con Él. Nos recuerda el evangelista Mateo en el capítulo 20 que los discípulos reclamaban a Jesús poder. Leemos y nos dice Mateo: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué contraste, ¿verdad?, de perspectivas.
Los discípulos buscaban poder. Señor, cuando vengas en tu reino, yo sentado a tu izquierda, yo sentado a tu derecha. Y el Señor Jesús le dice, eso es lo que busca la gente que no confía en Dios. Esa es la ambición de nuestra sociedad. Poder para controlar, poder para dominar en las vidas de los demás. Pero el Señor Jesús dice que ese no es nuestro llamamiento. Nosotros no buscamos ese poder se nos escapa a nosotros. La frase es muy bonita, no será así entre vosotros. No es eso lo que nosotros debemos ansiar como iglesia, sino que nosotros debemos mirar al Señor Jesucristo, quien teniendo todo el poder, quien siendo el creador de los cielos y de la tierra, aquel al que ni siquiera Satanás ni la muerte pudieron dominar, controlar, dice que vino para servir y por medio de su servicio dar su vida para el rescate de muchos. Lo que seguramente en su tiempo muchos asumieron como una posición de debilidad. El Hijo de Dios, nacido en Galilea, llevado a la cruz, enterrado en una tumba de prestado. ¿Qué poder es ese? Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Padre, la realidad de Dios en el Hijo, hicieron que lo que para otros pudiera parecer signo, señal de debilidad, fuera la expresión del poder de Dios obrando de tal manera que levantó a Jesús de los muertos y muchos fueron rescatados por su entrega, por su sacrificio, por su resurrección. Nosotros hoy estamos aquí no por nuestro poder, no lo que nosotros hayamos podido hacer por nosotros mismos nos ha traído ninguna esperanza ni la salvación, sino que fue Jesucristo, quien siendo Dios tomó forma de siervo. Parecía frágil y débil, pero en esa fragilidad y en esa debilidad el poder de Dios se glorificó y dio vida a muchos y nos ha dado vida también a nosotros. Y ese es un mensaje muy importante, muy poderoso para la Iglesia del Señor. No debemos mirar nuestras capacidades y recursos como la solución a nuestro llamamiento. Los recursos, las posibilidades que estén a nuestra mano, sin duda, debemos traerlas al Señor. Pero no dependerá de eso, que la obra marche adelante, sino de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que trae poder, que trae fuerza, que cumple el propósito al cual hemos sido llamados. Queridos hermanos, queridos amigos, el poder es seductor. El poder nos hace pensar que haríamos tantas cosas diferentes, con tanta capacidad. Y a veces los creyentes nos olvidamos de que nuestra fe descansa en aquel que tiene todo el poder. Aquel que tuvo el poder de crear de la nada y hacer el mundo, el universo hermoso. Aquel que nos ha dado la vida y que la sustenta. Aquel que tiene todo el poder para derrotar incluso a la muerte, levantando a Jesucristo de la tumba y dándonos juntamente con Él la vida eterna. Claro que hay poder en la Iglesia del Señor. Claro que hay poder en aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero no es el poder de nuestros recursos materiales, no es el poder de nuestras capacidades humanas, sino es el poder de Dios que obra con generosidad a través de su Iglesia. Y por eso nosotros debemos, como dice el apóstol Pablo, por tanto, gloriarnos en nuestras debilidades. Porque cuando el Señor ve que nos falta, Él suple. Cuando el Señor ve que no llegamos, Él hace que lleguemos. Cuando parece que todo son limitaciones a nuestro alrededor, el Señor está ahí, cumpliendo su propósito, cumpliendo su llamamiento en nosotros. Por eso, queridos hermanos y queridos amigos, ¿cuántas cosas haríamos, pensábamos al principio, si tuviéramos poder? Y es cierto, pero no el poder de nuestros recursos, no el poder de nuestras capacidades,
no el poder de nuestros bienes materiales, por más que útiles y beneficiosos, pero un poder que llega hasta un punto y no da más de sí. El auténtico poder que busca la Iglesia del Señor es el poder de Cristo, ese poder que transforma la vida, ese poder que las hace de nuevo, ese poder que cambia a las personas como cambió el apóstol Pablo, un perseguidor de la Iglesia que llegó a ser el padre de muchas comunidades cristianas, porque en su debilidad él reconoció que era el poder de Dios el que obraba a través de su vida y que era en el poder de Dios donde el nombre de Cristo era glorificado. Así que me gustaría que nosotros también pensásemos en este tiempo con la misma mente que tenía el apóstol Pablo. Puede parecer un contraste extraño. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy frágil, entonces soy fuerte. Cuando no tengo, entonces soy fuerte. Es una forma de pensar distinta, es una forma de pensar diferente. Es la forma de pensar que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros, recordándonos que no es con espada ni con ejército, que algunos confían en carros y en caballos, pero nosotros en el poder de Dios confiamos. Y Él siempre se glorifica en aquellos que le buscan. Así que tengamos siempre esperanza. Vivamos siempre con seguridad y con convicción, porque la tarea y el llamamiento que el Señor nos ha dado pide, sin duda, lo mejor de nosotros, pero no depende en nuestras capacidades, sino que depende de su gracia abundante, que nos da poder, que nos capacita, que nos habilita en el nombre de Cristo para llevar adelante la preciosa tarea de llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor nos bendiga. Y si eres débil porque piensas que no puedes ya dar más, no te preocupes. El Señor tiene poder para que tu vida sea un instrumento precioso en la extensión de su reino. Simplemente reconoce tu necesidad de Él. Y cuando reconozcas tu necesidad, cuando reconozcas que todo lo que realmente vale es confiar en Cristo, entonces verás como tu vida es una vida poderosa. Entonces verás como tu iglesia es una iglesia de poder, porque el Señor se manifestará con grandeza y llevará adelante su precioso propósito en nosotros. Que Él nos bendiga y que Él nos dé siempre de su poder en medio de nuestra debilidad. Amén. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza justicia y en
estar sin mancha, de Él vendré, justificado por la fe. Oremos al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga, que nos dé una buena semana y confiemos siempre en la gracia y en la misericordia del Señor que nunca nos falla. Amén.